Hola y bienvenidos una vez más a otra ocasión en la que se intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Esta vez, más que un programa, quiero compartir con ustedes un pequeño suceso histórico que tuvo lugar en San Francisco en 1950. Este suceso está muy relacionado con las armas biológicas y el modo de estudiar el comportamiento social como si las personas fueran conejillos de indias, cobayas humanas. Este hecho se conoce con el nombre de Operación Sea Spray, un experimento bacteriológico secreto que, por supuesto, fue ejecutado sin el conocimiento de la población. Los efectos perjudiciales de aquel ensayo todavía son objeto de debate a día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero dar las gracias a Juan José Sánchez Oro por compartir su reportaje, el cual quiero difundir a través de este podcast. De los muchos correos que recibo de ustedes, veo que actualmente les llama mucho la atención el tema del biohacking, las armas biológicas, los ensayos bacteriológicos, todos estos temas de fumigaciones biológicas y virus y epidemias. Una seguidora, la cual prefiere estar en el anonimato, me envió el reportaje del periodista Sánchez Oro, un gran profesional, todo se ha dicho, y ella me comentó que el experimento Sea Spray del que vamos a hablar en breves momentos es algo que nos conviene tener presente y reflexionar, porque por lo que estamos viendo se nos bombardea continuamente con que la ciencia está haciendo muchos avances, con que los científicos son capaces de modificar ciertas cosas o crear de la nada otras tantas, y esto es algo muy bueno, es extraordinario, pero no hay que fiarse. ¿Por qué esta seguidora dice esto? Bueno, yo creo que lo dice porque en este mundo viperino el pez gordo nunca va a mirar por el pez pequeño. Y por supuesto, no han llegado a ser peces gordos cuidando a los peces pequeños. Vamos a cruzar las fronteras de la ciencia y, bueno, ¿por qué no? También las fronteras de lo moral y lo ético, hablando de la operación bacteriológica Sea Spray. ¡Empezamos! La bruma estival de la ciudad californiana de San Francisco es, junto con su célebre puente colgante, uno de los iconos de la ciudad. Como si un habitante más de la urbe se tratase, disfruta de nombre propio. Se llama Carl, e incluso de una cuenta en Twitter, desde donde se comparten fotografías, comentarios graciosos para alegrar el día a sus vecinos. Ahora bien, ¿y si en lugar de protagonizar un amable y popular fenómeno meteorológico, esta niebla albergara en su seno millones de imperceptibles patógenos que transformaran a Carl en una nube tóxica? ¿Cuál sería el alcance sobre los habitantes? ¿Hasta dónde penetraría su veneno invisible? Y lo que es más relevante, ¿qué capacidad de respuesta anticipada y contramedidas podrían adoptarse para defenderse de una amenaza biológica tan funesta? Estas y otras preguntas se las formularon las autoridades norteamericanas en plena Guerra Fría, temerosas de que alguna potencia enemiga efectuara civilinamente una agresión al país mediante dicho procedimiento. El ejército quería estar preparado, y lejos de entrenarse en hacer cálculos o especulaciones teóricas en una pizarra, los militares optaron por pasar a la acción. Ejecutaron un ataque biológico simulado sobre la costa de California, al que denominaron Operación Sea Spray. El experimento se mantuvo en secreto durante casi 30 años, hasta que finalmente, en 1977, un subcomité del Senado desclasificó la información, revelando de este modo todos los detalles de las pruebas. Hay algo que siempre se intenta esconder sobre este tema, y es que hubo un pleito contra el gobierno. Cuando en 1976 los medios de comunicación revelaron la fumigación, un nieto del único paciente fallecido, el abogado Edward Nevin III, enseguida ató cabos y demandó al gobierno federal por negligencia. Ante el tribunal se escucharon interpretaciones muy diferentes.
A favor de la administración testificó el Dr. John J. Farmer, del Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta, para quien las bacterias empleadas por los militares estaban tan debilitadas que no presentaban casi ninguna inmunidad a los antibióticos. La muerte del Sr. Nevin debió sobrevenir por una cepa bacteriana diferente desarrollada en el hospital. En cambio, para el Dr. Stephen Weizmann, médico y exprofesor de microbiología en la Universidad Estatal de Nueva York, la coincidencia de tiempo, según dijo él, y lugar es absolutamente abrumadora. Y también agregó: hay una gran probabilidad de que los organismos utilizados por el ejército fueran los mismos que mataron a Edward Nevin. La sentencia final desestimó la demanda. Pero quiero hablarles de la Operación Sea Spray desde el principio, desde 1950, que fue cuando se inició. En ese año, el aire de la bahía de San Francisco fue impregnado con diferentes microorganismos que el viento debía transportar hasta el interior de los enclaves habitados. Durante la semana del 20 al 27 de septiembre, un buque dragaminas fondeado en la costa roció la atmósfera con enormes mangueras en varios periodos de media hora de duración. Pulverizaba un total de 500 partículas por minuto de una sustancia cuya fórmula combinaba agentes biológicos con químicos. En total, fueron ensayados 6 ataques. Todas las bacterias que componían esos 6 ataques estaban mezcladas con microscópicas cantidades de sulfuro de cadmio y zinc. La nube invisible obtenida abarcaba unos 3 kilómetros de longitud. Era una salvajada. Pero creo que más salvajada es todavía lo que se decía en los informes sobre esto. Por ejemplo, el que se nos comparte aquí. El informe especial número 142, Ensayos de Guerra Biológica en San Francisco, California, fecha del 20 al 27 de septiembre de 1950. Bien, aquí fijaba con claridad en su primera página los objetivos a seguir. Número 1. Estudiar las posibilidades ofensivas de atacar una ciudad portuaria con un aerosol aplicado desde un barco u otra fuente ubicada a cierta distancia de la costa. Número 2. Intentar medir la magnitud del problema defensivo presentado por el objetivo número 1. Número 3. Obtener datos adicionales sobre el comportamiento de este aerosol cuando se proyecta a favor del viento. La verdad es que, tal y como subraya un estudioso del tema, Leonard Cole, comenta que en el informe no se menciona nada sobre la monitorización de la salud de la población humana o sobre la ética de fumigar a sujetos no conscientes del ensayo. Lo cierto es que únicamente se centraron en el potencial ofensivo de la operación. Miren, la razón de semejante despreocupación resulta muy sencilla. En aquel momento, las autoridades militares que diseñaron el experimento asumieron que todos los agentes químicos y biológicos dispersados eran inofensivos. Confiaban en que la fumigación bacteriana fuera inhalada sin mayores consecuencias por al menos 5.000 personas de los aproximadamente 800.000 habitantes de la bahía. Todo esto fue un ataque muy sencillo. El compuesto de zinc y cadmio, igualmente tenido por inocuo, solo serviría para rastrear e identificar mejor el alcance geográfico de la prueba. ¿Por qué? Porque este polvo químico se volvía fluorescente al aplicarle una luz ultravioleta. De esta forma, en principio, todo estuvo controlado y libre de riesgos para la salud. Los militares tomaron muestras en 43 puntos diferentes, confirmando la propagación de las bacterias tanto en la ciudad como en la periferia. Claro, ustedes pónganse en situación. Millones de esporas acabaron en los pulmones de la gente, respiradas involuntariamente por los habitantes de la bahía. Esto vino a demostrar sospechas iniciales que se daban en el informe especial número 142. Es completamente factible, dice en el informe, atacar una ciudad portuaria con aerosoles. Era muy sencillo llevar a cabo una guerra de gérmenes. De hecho, este experimento costero de fumigación fue considerado un completo éxito. Pero hay una pregunta en el aire. ¿Transcurrió realmente así?
¿El experimento sin contratiempos ni efectos colaterales? Pues no. ¿En qué cabeza cabe? No. Pero bueno, voy a expresar mi negativa de una manera más elegante, con mayor propiedad, mejor dicho. Un análisis más detenido de varios sucesos e indicios posteriores arroja numerosas dudas. Durante las semanas siguientes a la operación Sea Spray, 11 residentes de la zona ingresaron en el hospital de la Universidad de Stanford afectados por infección de orina y neumonía. Todos lograron recuperarse, salvo uno, Edward Nevin, de 75 años, quien estaba recién operado de próstata y murió el 1 de noviembre. Este es el señor del que hemos hablado anteriormente, cuando les explicaba el pleito que hubo contra el gobierno. El caso es que, según el informe médico, tuvo un desenlace fatal por endocarditis bacteriana. Dicho de otra forma, una serie de microorganismos bacterianos habían colonizado e inflamado las válvulas de su corazón hasta detenerlo. Al resto de pacientes también se les detectó una infección provocada por el mismo patógeno. Los doctores estaban asombrados y prestaron una atención especial al asunto, que culminó con la publicación de un estudio al año siguiente. El equipo médico aisló en la orina de los enfermos una cromobacteria generadora de pigmento rojo, seña de identidad de la Serratia marquescens, bacteria que prolifera en ambientes húmedos, formando colonias rosáceas que cambian a un color rojo intenso si encuentran nutrientes a su alrededor, por ejemplo, como cuando crece el pan. De ahí que este microorganismo haya sido tradicionalmente considerado la explicación natural para las hostias eucarísticas sangrantes tomadas por milagrosas en la Edad Media. Volviendo al artículo rubricado por el Hospital de Stanford, se resolvió que la cromobacteria infectó el tracto urinario de los pacientes y manifestó también una inusual resistencia a los antibióticos. En los años 50, los agentes biológicos empleados en la operación Sea Spray eran tenidos por la comunidad científica como no dañinos para el hombre. No obstante, había riesgo, y los doctores de Stanford enumeraron en su estudio algunos precedentes muy aislados de infecciones humanas, aunque sin letales consecuencias. Y desde luego, nunca se había constatado una acumulación tan numerosa de pacientes como la sucedida en octubre de ese 1950. Hoy en día, en cambio, se sabe que esta bacteria es un patógeno especialmente virulento con quienes tienen su inmunidad disminuida por otras enfermedades sistémicas, hospitalización o tratamiento médico inmunosupresor. Las infecciones en humanos por esta bacteria han ido a más, en la medida en que algunos cepas se han hecho multiresistentes a los antibióticos. Entiendan ustedes que, ante todo lo cual, cabe, razonablemente, preguntarse si los microorganismos esparcidos por el ejército en la bahía de San Francisco afectaron a los 11 pacientes de Stanford y provocaron la muerte de Edward Nevin. Lo más destacable de todo esto es que al propio ejército le entraron dudas tras leer el artículo del Hospital de Stanford, y en 1952, no contentos con esto, solicitaron a un grupo de científicos eminentes revisar la información disponible y proporcionar recomendaciones sobre el futuro uso de esta bacteria, la Serratia marquescens. Los expertos no pusieron ninguna objeción a seguir rociando áreas pobladas con esta clase de bacterias, porque, según dijeron, raramente provocaban alguna enfermedad, y cuando lo hacían, pues eran dolencias triviales. Pero aconsejaban controlar los ingresos hospitalarios en las zonas fumigadas antes y después de los ensayos, para detectar posibles efectos no previstos. Llevamos casi 15 minutos por lo que veo aquí, pero quiero añadir, como remate final, un inesperado daño ecológico de este turbio asunto que quedó en el aire después de que se expusiera una sospecha publicada por el Diario de San Francisco en el año 2004. Un posible cambio de la ecología microbiana de la ciudad a consecuencia de la operación Sea Spray. Este reportaje reseñaba las declaraciones del profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Berkeley, el Dr. Lee Riley, quien advertía cómo antes del experimento de 1950
La Serratia no era una bacteria ambiental común en el área de la bahía, ni causaba infecciones hospitalarias. Sin embargo, desde la aparición de ese experimento, ha habido varios brotes de meningitis provocadas por dicho microorganismo. Y en 2001 llegó a causar la muerte de 3 de los 38 pacientes afectados.